Bueno, vamos a repasar un poquito los conceptos de demanda y oferta, ¿no? Por lo general conocemos este gráfico donde está la curva de demanda y la curva de oferta, pero hay que tener en cuenta algo que es teóricamente importante. Existe la ley de la oferta y la ley de la demanda, las cuales nos invitan a pensar en que la pendiente de la demanda tiene una pendiente negativa y la curva de oferta tiene una pendiente positiva. ¿Y cómo es esto? Bueno, básicamente la ley de la demanda nos dice que a un menor precio hay una mayor demanda y a un mayor precio hay una menor demanda. ¿eh? Recuerda que la demanda, quienes están demandando son los consumidores. Y por el contrario, existe la ley de la oferta que nos va mostrando cuál es, digamos, el accionar de los productores y nos muestra que a un menor precio hay una menor oferta y a un mayor precio hay una mayor oferta. ¿Está bien? Lo cual nos invita a pensar que la pendiente de la curva de oferta es positiva. Y del cruce entre ellas dos se establece un equilibrio, que es lo que llamamos el punto de equilibrio, ¿no? En ese punto de equilibrio existe un precio y unas cantidades que son de equilibrio. Ahora, eh, ambas curvas se ven afectadas por distintos factores, que pueden ser de alguna manera transitorios o permanentes. Lo que es el efecto transitorio, que prácticamente todo el día se está moviendo sobre la curva de demanda o sobre la curva de oferta, tiene que ver con el precio de los bienes. ¿Está bien? Entonces, cambios en el precio, decimos que nos movemos sobre la curva de demanda o bien sobre la curva de oferta. ¿Está bien? Va a depender un poquito de lo que esté afectando. ¿Pero por qué? Porque el precio cambia, supongamos en el mercado de acciones, los precios están cambiando constantemente. ¿Está bien? Eh, Quienes quieren vender esa acción ofrecen seguramente un precio más bajito, lo van llevando un poquito más abajo, y quienes quieren vender la oferta, quienes vender esas acciones, ofertan, seguramente por ahí van a subir los precios, van a estar tendiendo a subirlo constantemente. ¿Está bien? Entonces, si vemos el mercado de acciones, eso está pasando segundo a segundo, ¿eh? Hasta que en un momento machean la demanda y la oferta y se establece esa venta, ¿no? Cuando se establece esa venta, podemos decir que en ese instante se estableció un pequeño punto de equilibrio. ¿Está bien? Ahora, sin embargo, hay factores que son de alguna manera permanentes que afectan tanto la curva de demanda como la curva de oferta. Entonces, primero distinguir esto: hay efectos transitorios y efectos permanentes. Los transitorios son durante el día, ¿está bien? Y los permanentes son los que van a generar un traslado de la curva de demanda o de la curva de oferta, ya sea hacia arriba la curva o hacia abajo, ¿está bien? Y esos factores que son de alguna manera permanentes tienen que ver con el ingreso que perciben las personas, tienen que ver con los gustos, ¿está bien? O sea, son cambios importantes que no van a cambiar de un día al otro ni de un instante al otro. Son cambios que se van a mantener durante un largo tiempo, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, podemos ver que un cambio en la demanda, bueno, supongamos que las personas perciben un mayor ingreso, lo que va a generar va a ser unas mayores cantidades demandadas, ¿está bien? Y lo que va a provocar es un aumento del precio, ¿no? Entonces uno puede pensar en términos de tomate. Aumenta la demanda de tomates, entonces el precio del tomate sube, ¿está bien? Y es lo que nos está mostrando este gráfico. Entonces la oferta por ahora se mantiene constante, por esa oferta se mantiene constante, hay un desplazamiento de la demanda que provoca un aumento del precio del tomate. Supongamos al revés, una disminución de la demanda, ¿no? Ahora partimos al revés de P0 y nos movemos hacia P1. Entonces, acá es al revés. Hoy un cambio, ¿no? Supongamos que las personas tienen un menor ingreso, entonces demandan menos tomate, eso va a provocar una caída en el precio del tomate. Ahora, ¿qué pasa con la oferta? Bueno, lo mismo, acá la oferta a veces puede confundir un poquito, ¿no? Tenemos que pensar que cuando nosotros tratamos de entender la oferta, tenemos que entender como si fuéramos productores, empresarios. Entonces, primero, un aumento de la oferta lo que va a provocar es una caída de los precios, ¿está bien? Entonces, si yo aumento mi oferta, tengo que competir por precio, ¿está bien? Entonces, una mayor oferta disminuye el precio de ese bien, ¿no? Entonces, lo mismo, pensemos en tomate,
aumenta la oferta de tomates, entonces el precio de los tomates cae. ¿Por qué? Porque si no venden todo ese tomate, seguramente se va a echar a perder y va a valer mucho menos. Entonces hay una mayor oferta de tomate, baja el precio del tomate. Y al revés, en este caso tenemos una disminución de la oferta. Bueno, disminución de la oferta lo que va a provocar es un aumento en el precio de ese bien. ¿Está bien? Entonces ya estamos viendo acá, repasando un poco los movimientos, tanto de la demanda como de la oferta, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, supongamos que este mercado es un mercado autárquico, es decir, una economía la cual no se relaciona con el exterior? ¿Está bien? Supongamos que este ahora es un mercado de zapatillas, ¿no? Donde había un equilibrio en ese mercado interno, como veníamos viendo hasta hace recién, se establece un punto de equilibrio en ese mercado interno que tiene unos precios y unas cantidades de equilibrio, pero ahora el gobierno decide abrir la economía para que ingresen, supongamos, zapatillas de China. Entonces, el precio de esas zapatillas de China seguramente van a estar a un precio mucho más bajo que lo que hay en ese mercado de equilibrio de ese país que está en autarquía, así que no comercia con el exterior, ¿no? Entonces, podemos pensar que el precio de la zapatilla de China va a ser el precio internacional de la zapatilla. Bueno, eso va a provocar una caída en el precio, lo cual están viendo la línea azul que está horizontal, ¿no? Entonces, por un lado, las personas ahora van a poder consumir en ese país mayores pares de zapatillas. ¿Por qué? Porque el precio de las zapatillas va a caer. Entonces van a poder demandar más a un menor precio. ¿Está bien? Que sería Q con dos asteriscos. Entonces, la cantidad que ahora van a poder consumir va a ser esa. Pero ¿qué va a pasar? La producción de ese país antes producía todo, producía las cantidades Q asterisco, o sea, producía las cantidades de equilibrio. Sin embargo, ahora va a producir mucho menos. Va a producir donde dice PN, que es producción nacional. ¿Está bien? Entonces, las personas van a poder consumir mucho más, los productores van a producir mucho menos a ese precio, y la diferencia entre lo que provee la producción nacional y lo que termina consumiendo toda la sociedad de zapatillas va a estar dada por la entrada de importaciones. ¿Está bien? Entonces, esas cantidades que van a suplir entre lo que produce la industria nacional y lo que consume la población va a ser lo que va a ingresar directamente de importaciones. Entonces, acá hay algo importante, ¿no? Entender que cuando se abre la economía, el comercio internacional, el precio de ese bien, el cual se está permitiendo que ingrese ahora, en términos de importaciones, va a caer. Eso va a provocar que la producción nacional produzca mucho menos de lo que estaba produciendo y que la sociedad va a consumir mucho más. Y la brecha entre lo que se produce y lo que se consume va a ser el ingreso de importaciones, ¿no? Claramente, ¿quiénes son los beneficiados acá? Bueno, la población en general, que va a poder consumir más zapatillas a un menor precio. ¿Quién es el perjudicado? Bueno, en gran medida los productores nacionales, que ahora van a estar produciendo mucho menos a un menor precio. Veamos el caso de las exportaciones. Bueno, el caso de las exportaciones es al revés. Nos supongamos que, bueno, yo vivo en Argentina y suele suceder que cada tanto se abre la exportación de carne. Argentina tiene muy buena carne, se exporta mucha carne afuera, entonces se abre la exportación de carne, ahora la población va a consumir mucho menos, ¿está bien? Entonces antes la población consumía en Q asterisco, que era el punto de equilibrio, y ahora va a consumir únicamente donde dice CN, consumo nacional, ¿no? La población va a consumir mucho menos, sin embargo los productores van a poder exportar una mayor cantidad. ¿Por qué? Porque antes producían Q asterisco y ahora van a producir Q con dos asteriscos. ¿Está bien? Bueno, la diferencia entre lo que consume la población a nivel nacional y lo que terminan produciendo los productores argentinos de carne va a estar dada por las exportaciones, ¿no? Entonces, acá, ¿quiénes son los beneficiarios? Bueno, los beneficiarios son los productores de carne, ¿no? Van a poder producir mucho más a un mayor precio. ¿Quiénes están perdiendo? Bueno, quienes van a estar perdiendo van a ser los consumidores. Van a consumir mucho menos a a un mayor precio. Entonces, de vuelta, ¿no? Acá en este pequeño videíto que no alcanza los 10 minutos, lo que quería hacerles recordar es un poco cómo se mueve la oferta y la demanda,
qué pasa en una economía cuando es autárquica y se abre el comercio internacional con las importaciones y con las exportaciones. En la clase que viene, cuando veamos la videoconferencia, lo que vamos a estar viendo es las distintas alternativas que tienen los gobiernos para tratar de proteger un poco, ya sea el productor nacional o el consumidor nacional, cuáles son las alternativas que tiene, y vamos a explorar ya, bueno, cuáles son los productos que nuestro país puede ofrecer como potenciales exportaciones afuera, cómo buscar esos datos y saber un poco la reglamentación que nos va a pedir, por ejemplo, si queremos exportar tomates a Suiza, qué es lo que deberíamos contemplar. Así que bueno, un pequeño introducción a la videoconferencia que se viene.